Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un gusto y un privilegio estar aquí en la casa del Señor compartiendo la palabra una vez más con ustedes. Me da mucho gusto ver que tenemos una buena cantidad de hermanos siguiendo y espero que estén todos seguros en sus casas, en donde estén, y que esté el Señor ahí en medio de ustedes. Me gustaría que me acompañaran la palabra de Dios. La cita es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 5 al versículo 12, hasta la base de este sermón, hermanos. Y la palabra de Dios dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sabe, hermano, yo recuerdo desde muy niño que tenía una afición muy grande por los autos. Yo recuerdo que desde niño agarraba mis cuadernos y dibujaba, hacía mis garabatos de autos, y esto era un gusto que me salió muy natural. Yo veía los autos y veía pasarlo y decía, un día voy a tener un auto. Esto fue creciendo conmigo, este gusto fue creciendo conmigo de tal forma en que sí me volví muy aficionado. Yo recuerdo que una vez mi papá, algunas 2 o 3 veces, me llevó a un evento que se llamaba Auto Show en Intermex, de que se trataba de exponer las nuevas adquisiciones, las nuevas presentaciones, las nuevas ingenierías en cuanto a la industria automotriz. Y esto me gustaba mucho, y ese gusto sigue vigente. Me gusta mucho documentarme acerca de ello. Y hace poco usted sabe que Dios nos habla a través de cualquier cosa que podamos nosotros estar viviendo. Hace poco estaba leyendo un artículo que me llamó mucho la atención. El artículo, la base del artículo era la industria automotriz, pero se extendió a algunas otras cosas que me parecieron bastante interesantes. El artículo redactaba que a principios de los años 2000, terminando los años 90, una de las tecnologías que estaba siendo explorada muy recientemente era la tecnología de los autos eléctricos. Esta idea de los autos eléctricos nació junto con la misma idea de los autos a combustión, pero se había adelantado algunos años ese concepto porque no teníamos las tecnologías necesarias para los ingenieros no tenían las tecnologías necesarias para hacer esta tecnología accesible, para hacerla efectiva. Así que en estos tiempos se volvió a retomar, y hubo un fenómeno bastante
particular, bastante curioso, y era de que en una reconocida marca alemana trabajó con estas tecnologías nuevas. Al parecer era accesible, era asequible, así que hubo una manufactura muy grande. Estos autos salieron no solo en el mismo país, sino que se exportaron muchísimas unidades. Al cabo del tiempo, estas unidades empezaron a presentar algunos defectos. Y fue tanto el impacto económico que los ingenieros se preocuparon bastante por lo que estaba sucediendo con estos autos. Mucha gente acudía a las concesionarias, a las agencias, con sus garantías para saber por qué se averiaban, mejor dicho, para llevar al servicio a sus autos. Así que muchos de esos autos fueron a dar al servicio automotriz. Los ingenieros, al ver esto, decidieron dar un comunicado que decía que todos esos autos tendrían que ser recogidos de nuevo por la concesionaria y tendrían que ser analizados para saber dónde estaban los defectos y para saber por qué estaban siendo averiados. Yo quiero que imaginen un poco la imagen de tantas personas reclamando, ¿no? Debió haber sido bastante difícil para las personas que trabajaban en esa industria. Y me llamó mucho la atención que el título del artículo decía responsabilidad en medio de la crisis. Y es por esto que se llamaba así el artículo, hermanos. Ellos, habiendo decidido recoger esos autos, también decidieron hacer una encuesta a la gente que era dueña de tales autos para tener alguna idea de cuál era la causa del fallo de estos automóviles. Así que estas encuestas fueron recogidas, fueron analizadas y cayeron en una situación bastante peculiar, bastante podría decirse bastante curiosa. Se enteraron de que la gente, al haber adquirido un auto de tanta tecnología, al haber adquirido un auto de tantas comodidades, dieron por sentado que el auto no necesitaba ningún tipo de revisión periódica, ningún tipo de mantenimiento. Así que esto fue la principal causa del mantenimiento. Y esto sorprendió mucho a los ingenieros y fue un caso de estudio bastante interesante. El estudio decía que la gente, al tener algo nuevo, al tener una tecnología nueva tan cómoda, algo que le facilitara la vida, daban por sentado que eso permanecería así en todo el tiempo que lo tuvieran. Eso me hizo pensar bastantes cosas, hermano. Y Dios me habló de alguna manera bastante efectiva, bastante sonora en estas cosas que estaba leyendo. Yo decía, los cristianos somos un poco así, o somos mucho así a veces. Y estoy hablando del tema de la salvación, hermanos. ¿Cuántas veces no nos han dicho que nosotros cuidemos nuestra salvación? Que nosotros tenemos una responsabilidad. Así como las personas que tenían ese auto y que no sabían que tenían la responsabilidad de darle mantenimiento a esos autos, nos ponemos un poco en ese lugar. Así que yo entendí que era la responsabilidad la base de ese problema. Y la responsabilidad no es una característica uniforme. Entre los análisis que se hicieron, entendí muchas cosas que estaban
ligadas a la responsabilidad. Y quiero que me sigan un poquito pensando en cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, una responsabilidad principal, que es predicar el Evangelio a toda criatura. En este mundo de crisis que estamos viviendo hoy, en este mundo de enfermedad, es muy necesario que nosotros aceptemos la responsabilidad, la carguemos y vayamos a accionar, hermanos. Usted sabe que el día que un hermano, que una hermana, yo no conozco su historia, pero usted deberá recordar cuándo fue el día en que alguien le habló de la palabra de Dios y mediante esa palabra de Dios usted hizo un cambio radical en su vida. El Señor hizo un cambio radical en su vida. Recuerde que ese día alguien sintió la responsabilidad de llevarle el Evangelio y de que ese Evangelio pudiera hacer efecto en su vida. Esa responsabilidad es la misma responsabilidad que nosotros tenemos que sentir por las almas. Y la responsabilidad, de nuevo les digo, no es una cuestión uniforme, hay muchas cosas que rodean la responsabilidad. Nuestro Padre Celestial es el Padre más responsable y es el mejor ejemplo que podemos tomar. La responsabilidad lleva consigo un compromiso. El compromiso que tal vez tenían aquellos que tenían un auto eléctrico era de que tal vez no leyeron los contratos. Es muy difícil que nosotros leamos algún contrato cuando estamos firmando, cuando estamos adquiriendo un auto o adquiriendo cualquier cosa. La emoción a veces nos hace simplemente mover la mano y decir, bueno, deme mi auto, deme mi artículo. Pero el compromiso que debió de haber seguido esa gente es leer al pie de la letra todas las instrucciones que les hubiera aclarado, les hubiera evitado que su auto se averiara. Ese compromiso en nuestra vida como cristianos debe ser primero con nosotros mismos, con nuestra familia y con Dios. ¿Por qué con nosotros mismos, hermanos? Porque nosotros somos nuestro primer proyecto. Nosotros no podemos ser ejemplos si nosotros no trabajamos de nosotros mismos. Si no le pedimos a Dios que quite todas las cosas que no le agradan. Si no le pedimos a Dios que nos llene cada día de su unción. Si no pedimos a Dios que nos llene cada día de su Espíritu Santo que nos guía en todas las decisiones. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos cubrir todos nuestros compromisos de esa naturaleza y que nosotros podemos ser ejemplos para las personas. Yo recuerdo mucho un hermano que decía que nuestros primeros proyectos en la vida son nuestros hijos y nuestra familia, nosotros mismos obviamente. ¿Y cómo podemos ser ejemplo para nuestra familia si no nos dedicamos a mejorar nosotros mismos, hermanos? Si no nos dedicamos a buscar el rostro de Dios y que Él sea que nos guíe a nosotros a entender qué cosas tenemos que cambiar de nuestra vida para poder ser ejemplos. Y ese compromiso tiene que ser cubierto, pero ese compromiso nos tiene que llevar a una disciplina. Esa disciplina, hermanos, nos ayuda a formar nuestro carácter. Así como los deportistas tienen que tener una disciplina a la hora de sus prácticas, a la hora de sus entrenamientos, y entendiendo que esas prácticas y esos entrenamientos los van a llevar a fortalecer su cuerpo para las actividades, para las competencias que van a realizar. Que esa disciplina, hermanos, también forma
un tipo de pensamiento ganador en esos deportistas. También hay mucha actitud, hay mucha psicología en el tema de la disciplina. Hay veces que lo relacionamos, o muchas veces lo relacionamos la disciplina con un tema físico solamente. Pero la disciplina también suele ser inteligente, suele ser parte de nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque es en la disciplina donde nosotros encontramos fortaleza para cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. La disciplina de orar, la disciplina de tener nuestros tiempos de oración, para tener nuestros tiempos con nuestra familia y dedicarles unas palabras, la palabra de Dios. Esa disciplina fortalece la vida espiritual de cada uno de ustedes y de su familia. En el tiempo en el que Pablo escribía esta carta, es un tiempo bastante similar al que estamos viviendo, hermanos, porque esta carta es muy probablemente una de las primeras cartas que escribió Pablo. Es decir, que en este tiempo no existía la iglesia como una institución organizada como tal, sino que todas estas hogares, todos estos puntos de reunión, por lo general eran puntos de reunión en las casas de los hermanos que habían aceptado la palabra de Dios, que habían adoptado el Evangelio y que habían creído en el Señor Jesús y en su sacrificio. Y lo podemos equiparar muy fácilmente a nuestros tiempos, hermanos. Hoy, en medio de esta pandemia, no nos queda más que estar en nuestras casas. Yo sé que usted, así como yo y como mucha gente, estamos deseosos por volver a los templos, a gozarnos con nuestros hermanos en vivo y en directo, escuchar la música, alabar al Señor. Sin embargo, las circunstancias nos regresaron a esa modalidad que existía en ese tiempo, que era estar en nuestras casas, analizando la palabra de Dios, alimentándonos, orando, buscando el rostro de Dios, buscando la sabiduría de Dios. Y quiero que también tengan en cuenta algo: la responsabilidad que tiene que sentir un cristiano, un hijo de Dios, también necesita de valentía. ¿Por qué de valentía, hermanos? Muy fácil. Si usted se mete un poco al contexto de esta carta, va a entender que Pablo y Silas estuvieron en Corinto, y se dice que es ahí donde se escribió esta carta, que Timoteo le lleva noticias a Pablo y Pablo les manda de vuelta estas palabras. Pero no fue un asunto muy fácil lo que sucedió ahí. Pablo y Silas se dice que salieron huyendo de la ciudad porque la persecución estaba muy dura, hermanos. Porque había una cuestión política atravesada ahí que hizo que ellos tendrían que alejarse de la ciudad. Sin embargo, los cristianos perseveraron. No los pudieron detener a pesar de que fueran perseguidos. Cada uno en sus casas, cada uno en sus células, como ahora las conocemos, sentían ese fuego de Dios, y que también demandaba valentía, hermanos, porque estaban expuestos a ser presentados ante la ley. Así que la responsabilidad también necesita valentía de nosotros. Pero la responsabilidad necesita algo muy importante, y que es lo más importante que yo considero, hermanos: el amor. La responsabilidad también es amor. Hace un momento yo hablaba acerca de las familias, de cómo las familias formaron esta institución llamada iglesia,
Y es la raíz de la familia, la base de la familia, el amor. Y nosotros no podemos, hermanos, nosotros no podemos persistir, no podemos perseverar en el amor si no tenemos al Señor en nuestros corazones, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros. El amor no es una cuestión natural, el amor es una cuestión divina, es algo que Dios nos heredó. Usted tiene que sentir amor por su familia, tiene que sentir amor por las almas que están perdidas, que necesitan la palabra de Dios. Usted tiene que sentir amor. Tal vez algunas familias no se pueden juntar todas completas. Al menos en mi familia tenemos el problema de que somos muchas personas y es un asunto bastante complicado. Pero yo sé que muchas familias por ahí se pueden juntar, hermanos, y pueden hacer sus altares familiares, pueden compartirse la palabra de Dios. Y yo he entendido, hermanos, que sin amor ni siquiera puede existir la familia. Es el amor que sintió el hermano Pablo por esas personas, por esa iglesia. Estuvimos leyendo, hermanos. Pablo dice que él se sintió como una nodriza. Ese amor es el que tenemos que sentir por esas almas que están fuera, hermanos. Hay mucha necesidad, hay mucha crisis. Pero eso tiene que significar una oportunidad para nosotros, para compartir el Evangelio, para ser ejemplo de ese Evangelio. A veces las personas, cuando les mencionamos a Dios, cuando les mencionamos a Jesús, cuando les mencionamos la palabra, ponen una barrera entre ellos y nosotros. Es algo que tal vez por sus propias experiencias quedaron escamados, quedaron dolidos. Sin embargo, un arma muy poderosa contra esa gente es que tú seas el ejemplo que ellos necesitan de amor, que tú seas el ejemplo que ellos necesitan del amor de Dios sobre todo. Me acuerdo que una vez escuché que nosotros tendríamos que ser la Biblia que muchas personas no se atreven a leer. Y eso es una responsabilidad muy grande. Ser el ejemplo para esas personas que están anhelando un cambio, que están anhelando una solución. Es una responsabilidad grandísima, hermanos. Y es una responsabilidad que no tenemos simplemente con nosotros mismos. Es una responsabilidad que tenemos ante el Señor. Es un trabajo. El amor es el síntoma de nuestra responsabilidad más grande. Yo estoy seguro de que cuando a los padres de familia, cuando empezaron a formar esa familia, es el amor que le tuviste a tus hijos, es el amor que le tuviste a tu esposa, la que incentivó que tú te volvieras una persona responsable, que tú te volvieras una persona disciplinada para levantarte a trabajar cada día, que tú te convirtieras en una persona comprometida para estar con tu mujer día con día, estar enamorándola, para estar cuidando a tus hijos y mostrándoles el amor que Dios primeramente te dio a ti, que como pareja sientes y sobre todo que como padre tienes que sentir. Te lo vuelvo a decir, nosotros tenemos el ejemplo perfecto de un padre amoroso. Ese padre amoroso, aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar, que nosotros íbamos a fallar, nos dio una solución. Y esa solución fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue por esa sangre que nosotros podemos entrar de nuevo a su presencia,
que nosotros podemos recoger ese regalo que es la salvación, ese regalo que nosotros decidimos hacer a un lado por nuestro pecado, y que hoy en día, hermanos, podemos ver en carne propia y podemos ver cómo la maldad, cómo la ceguera espiritual está creciendo en esta generación. La autosuficiencia, todas esas ideologías de las que el mundo está hablando hoy en día, pareciera que todas tienen el mismo objetivo, que es acabar con el núcleo familiar. Y nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de perseverar y de preservar las enseñanzas que nosotros recibimos, no solo de nuestros padres, sino las enseñanzas y los consejos que el Espíritu Santo nos da, hermanos, nos da nuestro espíritu. El síntoma principal, te lo vuelvo a decir, es el amor. Una persona responsable siempre tendrá como motor el amor. Y ese amor, hermanos, yo te invito a que ese amor, si tal vez tú no lo tienes y tal vez se te complica mucho estar sintiéndolo, demostrándolo, porque hay veces que no es fácil demostrar amor cuando llegas cansado a tu casa, cuando llegas fastidiado, cuando tal vez un cliente te hizo el día de cuadritos, cuando tal vez tuviste una discusión con tu pareja o con alguna persona. Sin embargo, el amor de Dios es más grande, y si tú buscas el rostro de Dios, si tú buscas la presencia de Dios, encontrarás que en la presencia de Dios, el amor de Dios derriba todas esas cosas que pudieras tú llevar contigo. Él es el ejemplo de amor, Él es la fuente del amor más grande que nosotros podamos encontrar. Hermano, en esta hora, y yo te invito a que tú pienses, a que pongas en orden, tal vez hagas una lista, tal vez lo hagas en tu mente, tal vez lo hagas con tu pareja, pero a que organices tus responsabilidades, y que todos estos puntos que vimos, todos estos síntomas de la responsabilidad, tú las apliques en tu vida primeramente, y también las apliques con los que amas. Es un buen tiempo para que tú estés con tu familia, es un tiempo apto para que tu familia sea la primera iglesia, y que de esa iglesia pueda emanar el evangelio hacia afuera, que puedas sentarte y entender los problemas de tus hijos, que hay veces que por falta de tiempo no los escuchamos. Tienes tiempo para analizarte a ti mismo y preguntarte si eres el ejemplo que tus hijos necesitan. Para los judíos es muy importante esto, hermanos. Yo recuerdo que alguna vez escuché que los padres son la primera imagen de Dios que tienen los niños, y esto es una responsabilidad enorme. Así que tenemos tiempo, hermanos, tenemos la oportunidad. La crisis, la pandemia nos dio la oportunidad de volver a nuestra esencia, de volver a nuestro núcleo familiar, y de volver a la parte más primaria de la sociedad, que es nuestra familia. Si nosotros aportamos a la sociedad sanando nuestra familia, yo les aseguro que el día de mañana vamos a tener una sociedad mucho mejor, que nosotros podemos ser agentes de cambio por el ejemplo que nosotros podemos dar a la otra gente. Pero te lo vuelvo a decir, tienes que buscar el amor de Dios, tienes que practicarlo, y tienes que buscar el rostro de Dios cada día. Nuestro Padre Celestial es tan responsable
que Él nos da nuevas misericordias cada día. Él cada día tiene una forma diferente de bendecirnos. Él cada día está atento a nuestros problemas para ayudarnos, para sacarnos de ahí. Él cada día cuenta nuestras lágrimas, Él cada día cuenta nuestras sonrisas, porque es un Padre responsable. Nosotros tenemos que ser igual para con Él. Tenemos que demostrarle el amor, tenemos que demostrarle la dedicación, la disciplina y el compromiso que debemos de tener para con Él. Solo así, hermanos, nosotros podemos ser conforme a la estatura del varón perfecto. Y nosotros podemos ser ejemplos para nuestros hijos, que es lo que más hago hincapié, porque es lo que más carecemos en estos días, hermanos. Yo te invito nuevamente a que hagas un tiempo, a que separes ese tiempo, aparte de tú organizar tus responsabilidades, de que tú puedas estar con tu familia y estar buscando el rostro de Dios, estar buscando la palabra de Dios y estar buscando que tus hijos puedan ver el ejemplo que tú tienes que ser. Dios te bendiga, hermano, y yo espero que tú estés bien en tu hogar, que te estés cuidando y que el Señor siempre sea el centro de tu familia, que sea la provisión y que sea la fuente de amor y de fortaleza que necesita tu familia. Espero que nos podamos ver pronto. Ya estoy deseoso de que podamos volver al templo, a la iglesia, y que podamos gozarnos juntos en la alabanza y en el alimento de la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano.